Sí. Buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta sesión de la Academia Nacional de Arquitectura. Agradecemos la presencia de nuestros miembros, de nuestros expresidentes, amigos de la Academia, así como todos ustedes que nos acompañan esta noche. Les damos bienvenida a todos y les pedimos mantener apagados sus celulares hasta que termine la sesión. Mantenerse también en su lugar para poder tener una concentración en esta conferencia que se va a dar. Iniciamos nuestra sesión con la lectura de la relatoría de las dos sesiones anteriores de mayo y junio a cargo del arquitecto Ricardo Padilla Silva. Muchas gracias, buenas tardes. La sesión del 3 de mayo del 2010 tuvimos como invitados fundamentalmente los equipos concursantes del Gran Premio de Arquitectura Joven. Como comentarista o coordinador del evento fue Roberto Chapa y el jurado participante del mismo. El Premio de Arquitectura Joven en su 9ª edición ya se ha convertido en una especie de tradición anual y esto ha sido creado y fomentado por el capítulo Monterrey de la Academia de Arquitectura. Nos debemos de sentir orgullosos de ello y con el premio se cumple uno de los más importantes objetivos de la misma, que es el fomentar y difundir la calidad en la arquitectura de la ciudad. Inició con un cuadro histórico y teórico de referencia a la ciudad de Monterrey de parte de Roberto Chapa, el cual nos presentó en el primer plano de la ciudad primitiva del 1765, donde aparecen ya los ojos de agua de Santa Lucía, desde su origen, y como nuevas localizaciones aparecen entre otras la nueva catedral, el nuevo hospital, lo que ahora es la calle Juárez, y nos hace todo un recorrido histórico a través de los mapas urbanos de la ciudad, hasta llegar al último, que es el plan parcial del municipio de Monterrey, que está por renovarse y que de paso nos invita a participar de nueva manera con ideas renovadas, como en la historia se ha visto la ciudad se renueva. El concurso tuvo como reto principal conectar, digamos, el barrio de la Fuente Obelisco de Juan Ignacio Ramón con la Macroplaza y asimismo con el río Santa Lucía. Se presentaron 18 proyectos y el jurado estuvo compuesto por 5 académicos más urbanistas y arquitectos de la Presidencia Municipal de Monterrey y del Gobierno de Nuevo León. Los comentarios del jurado en la sesión estuvieron hechos por Luis Carlos Pérez, Óscar Buller, Roberto García Ortega, Celia Redondo y Enrique Abaró. Enumero algunos de ellos. Lo más importante es regresar a la ciudad, darle la importancia al espacio público. Reconquistar el centro es un sueño nunca finalizado desde hace ya varios años en Monterrey. La Academia Nacional de Arquitectura ha sido un buen puente o vínculo de enlace entre universidades. Hacer ciudad aprovechando las circunstancias ya dadas en el sitio es el reto. Hay que felicitar a la Academia, a las universidades, a los maestros y los alumnos en este esfuerzo. El concurso es un excelente eco de la comunidad interesada en participar. El paulatino abandono del centro en Monterrey es grave problema al que nos enfrentamos hoy en día. Tenemos confianza de que sí se puede hacer algo ya, ahora. Tenemos que frenar la periferia amorfa, desarticulada y dispersa. Al mismo tiempo tenemos que rescatar el espacio público tan olvidado y tenemos asimismo que encontrar la manera de que los promotores inmobiliarios se puedan animar más a participar en la transformación del centro de Monterrey. Tenemos que regresar pues a los parámetros sustentables, tenemos que encontrar de nuevo la esencia de la ciudad, reinventar el centro con actividades nuevas y creativas dentro de la ciudad. Ser jurado siempre es de gran aprendizaje para el mismo jurado. En algunos trabajos faltó resolver mejor la forma de expresión gráfica. Los planos urbanos son más difíciles de leer y de expresar y se necesita siempre estar cuidando la imagen urbana resultante con los parámetros virtuales o imaginados o reglamentos de los edificios. Y para concluir, las preguntas básicas que nos hicimos fueron: ¿qué le van a dejar a la ciudad los arquitectos o los urbanistas de hoy en Monterrey? ¿Cómo van a vivir en sus espacios las comunidades en el centro? El proyecto del espacio público es algo muy enriquecedor,
cómo hacer para que los ciudadanos lo disfruten, cómo hacer para que les emocione. Esto es algo que hace mucha falta en nuestra ciudad. Y para concluir, se mencionan los equipos, que mencionamos a los primeros tres. El primer lugar fue dado a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Menciono en este caso únicamente a sus participantes o miembros del equipo, que fue Carla Ibarra Arbizu, Jaime Eduardo García Cuevas, José Gerardo Peña González, Adriana Quintanilla Sánchez, y el asesor fue la arquitecta Leticia Yáñez Rodríguez. Como segundo lugar de la universidad participante fue el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, donde el asesor fue Silverio Sierra, buen amigo. Y tercer lugar, la Universidad Metropolitana de Monterrey, el arquitecto Jesús Helio Tobalín. La sesión concluyó con la inauguración de la exposición del concurso, donde los 18 proyectos se presentaron y fueron expuestos en la planta baja del edificio del antiguo Palacio Federal. Bien. De la siguiente sesión tenemos fue la sesión del 7 de junio del 2010, donde básicamente la actividad fue el nombramiento de los nuevos académicos eméritos de la Academia Nacional de Arquitectura del Capítulo Monterrey. El evento estuvo presidido por Francisco Covarrubias Gaitán, presidente nacional de la Academia Nacional de Arquitectura, que vino especialmente desde la Ciudad de México a Monterrey y fue quien impuso cada uno de los 4 nombramientos. Para abrir la ceremonia, Julieta Cantú, nuestra presidenta del Capítulo Monterrey, explicó que el grado de académico emérito es el mayor grado que otorga la Academia Mexicana de Arquitectura a mexicanos y extranjeros que, habiendo ejercido la arquitectura durante 25 años o más, se han distinguido durante su ejercicio profesional. A continuación se les pidió a cada uno de los nuevos académicos eméritos, Enrique Avaroa, Celia Arredondo Zambrano, Guillermo Cortés Melo y Juan Carlos Pérez González, que nos brindaron un mensaje. Enrique Avaroa fue presentado por Óscar Bulnes, nos dijo: al tomar la palabra nos hace saber con la sabiduría, con la cordialidad y la paz de quien ha estado en contacto con la naturaleza desde su más temprana etapa profesional y después de 44 años de ejercicio ininterrumpido de trabajo de arquitectura de paisaje. Él, Enrique Avaroa, como pocos, ha atestiguado la transformación del entorno a través del entendimiento sabio de las fuerzas naturales que lo habitan. Jardinero mayor, como podríamos decir en la Edad Media, y con mayúsculas, nos habla sobre la importancia del espacio exterior, sobre el gusto por la vida al aire libre, dentro de una óptica e interpretación contemporánea. En él se constata con claridad aquello de pensar global y actuar local. La verdadera dimensión del espacio público, que es el espacio donde la comunidad se congrega, se conoce, se conversa y de cierta manera se conforma, está en su obra. De Celia Redondo, que fue presentada por Adán Lozano, comenta: ofreció una pequeña pero aguda dosis de análisis y crítica muy a su estilo, de nuestra forma de desarrollarnos y de nuestra práctica arquitectónica, y siempre subrayando el pensar, el cuestionar y el soñar. Por eso es importante recalcar que nada lo hace uno solo. Una consideración importante que comentó es el hecho de ser nuestra primera arquitecta emérita, o quiero mencionarlo, del Capítulo Monterrey. Eso nos llena de orgullo. Y con Celia se mantiene una veta fundamental de nuestro proceso creativo, que es pocas veces reconocido. Digamos que ella y su trabajo está situada en el último eslabón o el primero de la parte creativa. Me refiero o nos referimos a que esta labor de la crítica de la arquitectura y la formación de los arquitectos y su proceso de estudio ya como profesionales son las dos caras de una misma moneda a la que ella se ha dedicado por muchos años. Guillermo Cortés Melo, que fue presentado por Javier Meléndez, con singular maestría nos aclara en una idea la importancia del entorno como concepto. Como buen urbanista reconoce y conoce la fuerza y la potencia del contexto, no solo desde el punto de vista urbano, sino desde el punto de vista vital y profesional y personal. Somos lo que somos derivados de nuestro mundo interior y personal, pero muy determinado y definido por nuestro mundo de circunstancias. Circunstancias que nos generamos, que no generamos ni dominamos, sino todo lo contrario, nos debemos a ellas. Tanto pesan las unas como las otras. Cada ser humano como él
florece de esta personal dialéctica y se le debe a ella de forma irreductible. Juan Carlos Pérez, que fue presentado por José Ángel Camargo, comenta: arquitecto de amplia obra, amplia y diversa, situada en diferentes geografías mexicanas y muy en relación con la educación, con una actividad de diseño constante y de gran aliento, con su siempre reconocida simpatía y reconocida empatía. Juan Carlos nos advierte que en estos reconocimientos realmente sirven como una refinada forma de vinculación social, una forma de expresar la comunidad a lo que aspira la comunidad. Y en el fondo, el ser digno de emérito, nos dice, mueve a ser mejor hombre, y concluye con su amplia sonrisa para todo el auditorio. Para concluir, no nos queda más que agregar, tomando el vocablo merere, de merecer valía, de donde todo esto deriva, nos tomamos la licencia de la redundancia al expresar: tengan bien merecido sus merecimientos nuestros nuevos eméritos. Muchas felicidades. Muchas gracias, Ricardo. El ser, el habitar, el estar, construyen la identidad de las personas, y en el caso de la película que acabamos de ver acerca de la vida de Louis Kahn, se nos presenta la personalidad del arquitecto a través del relato que hace su hijo. El hombre y sus circunstancias establecen una fuerte relación entre el mundo en que vivimos y la arquitectura construida. Hacer una mirada arquitectónica sobre el habitar, entendiendo este como un acto mediante el cual el ser humano afianza su identidad y se reconoce en el trato que establece con las cosas y con los espacios. Esta mirada tiene correspondencia con la idea del filósofo alemán Martin Heidegger del habitar poético del ser humano en el mundo, entendiendo este habitar en el sentido tanto físico de la morada como espiritual de lo moral. Por otra parte, el filósofo José Ortega y Gasset considera que la arquitectura no es, no puede, no debe ser un arte exclusivamente personal, es un arte colectivo. El genuino arquitecto es todo un pueblo y por tanto el edificio es un inmenso gesto social. A partir de estos dos órdenes de ideas se concibe la arquitectura como experiencia en un enfoque fenomenológico, como un proceso de habitar, construir y pensar, tema que abordará nuestro invitado de esta noche, el doctor Rodolfo Barragán Delgado, quien a través de su trabajo doctoral titulado Una partitura arquitectónica, nos conducirá a una reflexión sobre la experiencia de la arquitectura con base al análisis de las ideas de estos dos escritores y filósofos contemporáneos, Martin Heidegger, con su obra Construir, Pensar y Habitar, y de José Ortega y Gasset con el escrito sobre el estilo en arquitectura. Los comentarios de la conferencia estarán a cargo del arquitecto Macario Aguirre Puente, académico emérito de nuestro capítulo y distinguido profesor e investigador de la Universidad de Monterrey. Antes de iniciar la conferencia del doctor Barragán, le pido al arquitecto Héctor Domínguez, secretario de este capítulo, que nos haga la lectura de la semblanza de nuestro invitado. Doctor Rodolfo Barragán Delgado, originario de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, arquitecto e investigador del Tecnológico de Monterrey. Estudia licenciatura en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en 1991. Tiene la maestría en Ciencias en Arquitectura y Diseño Urbano, GSAWP, en Columbia University, Nueva York, Estados Unidos, en 1994. El doctorado en Arquitectura en el Illinois Institute of Technology, en Chicago, Illinois, en Estados Unidos, en 2008. Ha asistido a múltiples cursos y seminarios relacionados con la teoría de la arquitectura, el diseño arquitectónico y la ética, entre los que destaca LEED, cursos postprofesionales en Harvard University, en Graduate School of Design en Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos, 2003. Experiencia profesional. Activo profesionalmente, primero como colaborador en los despachos de Rodolfo Barragán Schwartz
entre 1987 y 1991, y de Agustín Landa Vertis entre 1992 y 1993. Después, por cuenta propia, desde el 94 hasta la fecha, desarrollando una constante práctica profesional en distintas escalas y tipologías de diseño. Experiencia docente: profesor de planta del Departamento de Arquitectura del ITES, Campus Monterrey, desde agosto de 1994 hasta la fecha. Asistente docente del taller de proyectos del tercer año del College of Architecture del Illinois Technology Institute en Chicago, Illinois, en 2007-2008. Asistente docente y de investigación, Dr. Harry Francis McGrath, del College of Architecture, también del Instituto Tecnológico de Illinois en Chicago, en 2006-2007. Conferencias: The Architectural Score, ponencia atribuida por el por el doctor Antonín Picón, director del programa de doctorado en arquitectura de la Universidad de Harvard. Architecture and Phenomenology International Conference en Haifa, Israel, en mayo de 2007. Threshold, propuesta de proyecto presentado al presidente y a los colaboradores del Museo de Ciencias e Industria en Chicago, Illinois, en enero de 2005. Louis Kahn en Exeter, ciclo de conferencias del Departamento de Arquitectura del TEC de las 7 de la mañana, en el Campus Monterrey en 2004. Las casas de Wright, variaciones sobre una arquitectura bien temperada, espacio, estructura y paisaje, en Marco, en Monterrey, en febrero de 2003. Publicaciones: The Architectural Score, artículo catalogado de ponencias de Architecture and Phenomenology International Conference en Haifa, Israel, en mayo de 2007. El London Docklands Project, publicado en la revista Abstract GSAPP de Columbia University, Nueva York, en 1994. Con ustedes, el arquitecto Rodolfo Barragán. Buenas noches a todos. Muy agradecido por la invitación de la Academia Nacional de Arquitectura, especialmente a la doctora Julieta Cantú, y al público presente, pues agradezco que estén por aquí. Agradezco de manera muy especial a Macario Aguirre por aceptar ser el comentarista de esta charla. Macario es, sin duda alguna, uno de los grandes maestros de arquitectura en México. Su legado se extiende por todo el país. Al finalizar mis estudios de arquitecto en el ITESM, realicé un gran tour de arquitectura encabezado por Macario, por diversos lugares de México, junto con mi buen amigo Chuy Martínez. Prácticamente en cada lugar que visitamos había al menos un exalumno de Macario quien nos recibió en su casa para pernoctar o comer. Este viaje se convirtió con el tiempo en una de las más importantes y entrañables lecciones de arquitectura que he tenido hasta ahora. El tema central que desarrollé para mi tesis doctoral en arquitectura en el IIT en Chicago
relacionado con la experiencia de la arquitectura, y el título de esta charla se remontan a aquel viaje. A través de vivencias directas, siempre sugeridas y nunca señaladas por Macario, aprendí a apreciar y a entender la arquitectura desde la arquitectura misma. En 1951, Martin Heidegger y José Ortega y Gasset coincidieron en un coloquio sobre arquitectura en Darmstadt, en Alemania. De este coloquio se generaron dos textos que sustentan mi credo sobre la arquitectura y estructuran esta ponencia: Construir, habitar y pensar, de Heidegger, y Sobre el estilo en arquitectura, de Ortega. Mi primera obra como arquitecto independiente, una casa que vio nacer a 2 de mis 3 hijos, me otorgó una lección sin precedente e influyó cabalmente en la formulación de mi tesis doctoral. Entendí no solo de manera racional, sino visceralmente la tesis de Heidegger en construir, habitar y pensar, y reconocí que la arquitectura se genera a partir de 3 actos concatenados: concebirla, construirla y finalmente habitarla. Los 2 primeros actos están claramente considerados en la formación académica y en la práctica profesional. El tercero no lo está. De aquí surge el deseo y el propósito para desarrollar la tesis que llevé a cabo en Chicago, en el IIT, bajo la tutela del Dr. Harry Francis Mulgrave. El tema central de la tesis es el título de esta ponencia: La experiencia de la arquitectura. La tesis la titulé Una partitura arquitectónica. A continuación esbozaré la base conceptual, metodología, resultados y conclusiones, así como la implementación de esta en mis cursos de Teorías de Arquitectura y Proyectos Arquitectónicos 1 durante los últimos 2 años. Colin Wilson argumenta cómo la mayoría de los críticos de arquitectura evitan el reto de aceptar el misterio de que, a pesar de ser conmovidos por una experiencia arquitectónica, no contamos con los recursos adecuados para descifrarla. Se cuestiona por qué se conmueve ante la presencia de ciertos edificios. Al voltear la escalera en el pórtico del Museo Alts en Berlín, al deambular por el vestíbulo de la Filarmónica en Berlín, o al llegar al impluvio de la casa del poeta trágico en Pompeya. Reconoce cómo ninguno de estos edificios tiene algo en común en cuanto a aspectos de estilo, función o estructura. Claramente, el secreto de este fenómeno radica en la experiencia de una conjunción primordial de la arquitectura. La idea de generar una partitura intenta lidiar con esta incertidumbre. En otras disciplinas, tales como la música y la danza, se han utilizado partituras para conjuntar procesos multivariables que se desenvuelven en el tiempo de manera sistemática. George Sarton, historiador de la ciencia, sostiene que el método, el vientre de todo descubrimiento, pasado, presente y futuro, es naturalmente más importante que el descubrimiento en sí. La hipótesis que propongo es la siguiente: la experiencia arquitectónica es en esencia una entidad indivisible compuesta por percepciones racionales, sensoriales y emotivas que se presentan en un espacio y en un tiempo. No obstante, para poder grabarse necesita fragmentarse, perdiendo su condición unitaria. Este estudio está basado en la premisa de que, al utilizar una partitura, los fragmentos grabados de una experiencia arquitectónica pueden ser orquestados en una condición unitaria análoga. El proceso metodológico de este estudio consiste en 2 partes. La primera es divergente y analítica, la segunda convergente y sintética. José Ortega y Gasset argumenta que el requerimiento de unidad es la base fundamental de la teoría, el método de métodos.
Cuando un problema recibe una interpretación que puede existir en la unidad del conocimiento, decimos que el problema está resuelto. En la primera fase se fragmenta la experiencia arquitectónica en 4 categorías: eventos espaciotemporales, impresiones multisensoriales, experiencias emocionales y entendimiento lógico. 20 conceptos relacionados con cada una de las 4 categorías fueron seleccionados para describir la experiencia arquitectónica y 7 métodos para grabarla. En esta fase, los alumnos asimilaron estos conceptos a través de lecturas, exposición en clase, apuntes y el desarrollo de un ensayo en donde analizaron un edificio. En la segunda fase se orquestaron los fragmentos grabados en un sistema interrelacionado a través de la partitura arquitectónica, la cual está basada en 7 conceptos y modelos transpuestos de la literatura, el cine y la música. En esta fase, los alumnos desarrollaron como trabajo final la partitura arquitectónica del edificio que analizaron durante el semestre. A continuación, presentaré una breve explicación de los conceptos y modelos. Formato gráfico. El formato gráfico de la partitura tiene 2 variantes, uno compacto, limitado y de proporción vertical, el otro extendido, ilimitado y de proporción horizontal. El contenido de ambos formatos es esencialmente el mismo. En este proceso de implementación se utilizó el primer formato. Montaje vertical. El concepto de montaje vertical, utilizado por Sergei Eisenstein en la producción de la película Alexander Nevsky, ofrece el principal medio de organización de la partitura arquitectónica. En una partitura de orquesta se dan 2 lecturas, una horizontal y secuencial, la otra vertical y simultánea. En la primera lectura aparecen una serie de instrumentos que se desarrollan horizontalmente. En la segunda se interrelacionan todos los instrumentos de la orquesta verticalmente. En la partitura arquitectónica, estos 2 principios se transponen conceptualmente de la siguiente manera. Cada una de las franjas horizontales del pentagrama musical equivale a uno de los 20 conceptos arquitectónicos seleccionados para este estudio. Las unidades temporales verticales, que representan un momento preciso o un intervalo de tiempo y que presentan la consonancia o la disonancia armónica de la composición musical, son equivalentes a un intervalo espacio-temporal en la partitura arquitectónica. Sistema de tonalidades. Paul Valéry, en Eupalinos y el arquitecto, narra: el creador actuó de modo contrario y organizó la desigualdad. Dividió lo caliente de lo frío y la tarde de la mañana. De aquí surge la idea de establecer un sistema de tonalidades para representar alguno de los conceptos relacionados con la partitura arquitectónica. Existen una serie de antecedentes procedentes de distintas disciplinas. El concepto de tonalidades en la cultura occidental se interrelaciona con cualidades visuales, áureas y táctiles, así como espaciales, olfativas y gustativas. En las termas de Vals, Peter Zumthor articula y dosifica gradualmente el espacio y la luz. La secuencia inicia en el espacio íntimo y en penumbra del vestidor pasa por una rampa que llega al pie de la escalera de la alberca interior y termina con el espacio público y luminoso de la alberca exterior. Categorías experienciales. Ortega y Gasset establece que cualquier objeto puede presentarse en una de 3 posibles distancias ante un sujeto. Dentro de la memoria colectiva de la cultura arquitectónica, el pabellón de Barcelona de Mies ejemplifica las 3 categorías experienciales de Ortega y Gasset. Primero, puede aparecer como una presencia. En el invierno de 1993 tuve la oportunidad de visitar y de documentar el pabellón reconstruido de Mies. Segundo, aparece como una ausencia a través de la memoria. Los recuerdos siempre están en el pasado. Las fotografías expuestas y publicadas por el MoMA
se convierten en la memoria colectiva de un edificio que se convirtió en un ícono para varias generaciones de arquitectos del siglo XX. No obstante, solo unos cuantos pudieron visitarlo antes de que se desmontara. La tercera distancia, además de estar presente o ausente, toma lugar a través de signos o palabras. Una breve nota que envía Miss a la revista Arquitectura de Madrid afirma: para mí, el trabajo en Barcelona fue un instante luminoso de mi vida. Este documento escrito es un testimonio insobornable de la relevancia que tuvo este edificio para su autor e incide, al menos para mí, de manera directa en la experiencia de este edificio. Paul Rudolph y Joseph Ketlas publicaron sus experiencias del pabellón después de su reconstrucción. El primero a través de una presencia, el segundo a través de una ausencia. La primera, una colección de diagramas analíticos de la experiencia arquitectónica de Rudolph del pabellón reconstruido en 1986, publicado en el 2003 y presentado en una conferencia dictada por el arquitecto en la Universidad Autónoma de Nuevo León a inicios de los 90. La segunda, el libro El horror cristalizado de Ketlas, una representación en 4 actos del pabellón original de 1929. Mi recuerdo actual del pabellón yuxtapone las 3 categorías: la presente, la ausente y la escrita. Bien lo dijo Valle Inclán: las cosas no son como las vemos, sino como las recordamos. Intervalos. En la música lo que cuenta no son los tonos como tal, pero las relaciones entre un tono y otro. Su orden es un orden de relación de tonos más que... Su orden es un orden de relación de tonos más que de intervalo en la distancia entre 2 tonos. La música surge cuando un tono sigue a otro. La sucesión de intervalos genera una melodía. De manera equivalente, en una experiencia arquitectónica, lo que importa no es el valor absoluto y preciso de un intervalo en particular, sino el patrón melódico entre la sucesión de intervalos. En el ejemplo mostrado, una propuesta para una galería enterrada en el Jardín de las Carreras en el Campus Monterrey del ITESM, la sucesión de intervalos consiste en bajar una escalera, cruzar un pasillo, penetrar un portal, atravesar un patio, entrar a un vestíbulo, para finalmente deambular en una galería de pintura y escultura. En este estudio, el concepto de intervalo relaciona un periodo de tiempo con un espacio exterior, de transición y o interior. Acordes. En música, un acorde es a la armonía como un tono a la melodía. La armonía puede entenderse como el movimiento de acordes. Acordes y armonía se asocian comúnmente con el espacio vertical de la música, en contraste con el aspecto horizontal representado por la melodía. En el complejo urbano de Uxmal, el visitante es guiado por medio de un sistema axial de mirillas. Al aproximarse al cuadrángulo de las monjas, esta regla se rompe. La mirilla alineada es desfasada del eje sugerido por el juego de pelota hacia la derecha. El visitante dirige su atención hacia la pirámide del adivino y de manera simultánea e instantánea ve, siente y comprende que este es el edificio principal del conjunto y su destino final. En este instante de tiempo, la idea de un acorde se lleva a cabo, unificando la percepción visual, corporal e intelectual. En la casa de Luis Barragán, en donde tuve la fortuna de comer alguna vez, se genera otro buen ejemplo de un acorde. El patio interior de la casa evoca memorias yuxtapuestas de orden sensorial e intelectual. El impluvio de la casa romana y la pirámide prehispánica reiteran los aromas que emanan de la cocina. El olfato, la vista y la memoria celebran el encuentro entre 2 culturas. Escalas de representación.
De acuerdo a Vittorio Gregotti, la representación a partir de una determinada escala de un edificio, de sus partes y de su contexto es primordialmente un problema de comunicación de información. Algunas escalas son más apropiadas que otras y algunas pueden mostrar el contenido principal de un edificio en particular con gran precisión. La debida utilización de diversas escalas como herramienta de comunicación permite presentar distintas caligrafías con distintos niveles de información para el debido entendimiento de una experiencia arquitectónica. Alegorías. Colin Wilson establece que una alegoría, alusión o cita en donde una nueva forma se asocia con un precedente existente puede ser analizado como una relación biunívoca en donde el precedente es alterado tanto como lo propuesto es informado por analogía con lo antiguo. Cuando Alberti transpone el arco triunfal romano a la fachada de la iglesia de Sant'Andrea en Mantua, conjuga la teología cristiana y la celebración romana de Victoria. Al mismo tiempo, anuncia el redescubrimiento del lenguaje clásico de la arquitectura. En arquitectura, la analogía puede ser de orden formal, semántica o técnica. En el campus de Wellesley College conversan 3 generaciones de edificios. Los originales, construidos a finales del siglo XIX, el Centro de Arte Jewett, proyectado por Paul Rudolph en 1955, y el Centro Cultural Davis de Rafael Moneo, construido en 1993. Como referencia formal espacial, aparecen una serie de espacios de transición entre las plazas y jardines y el interior de cada uno de estos edificios. Como referencia formal semántica, se utiliza el ladrillo representando la idea de escuela comúnmente asociada a esta tipología de edificios. Finalmente, como referencia formal técnica, aparecen variaciones sobre el tema del triángulo para introducir luz natural a los edificios a través de claraboyas. Estructura narrativa. La narrativa es la forma principal para los seres humanos para organizar su entendimiento del tiempo. El pasaje del sol, las fases de la luna, la sucesión de estaciones y sus ciclos son modalidades abstractas para organizar el tiempo a través de una retícula de intervalos regulares dentro de la cual se pueden localizar una serie de eventos. Una propiedad fundamental de la narrativa es su doble estructura de tiempo. Toda narrativa combina 2 órdenes temporales independientes: la secuencia temporal de los eventos que suceden en la trama y el tiempo que dura propiamente la historia. Para la presentación de esos eventos, de acuerdo a Aristóteles, toda tragedia tiene 2 partes, complicación y desenlace. Al hablar de una tragedia como continua o discontinua, la mejor prueba es tomar la trama. La identidad existe donde la complicación y el desenlace son los mismos. Muchos poetas atan bien el nudo, pero lo desatan con debilidad. Ambas artes deben ser bien manejadas. En la Villa Lante de Viñola, el nudo se desata en el 4º intervalo en donde se articulan los 2 jardines, el que presenta el orden natural y el que representa el orden humano. En ese intervalo aparece la gruta con el ojo de agua que alimenta a las fuentes. En la Acrópolis de Atenas, el nudo de la secuencia ascendente hacia el Partenón se genera sin duda alguna en el propileo. Me parece que la esencia del paradigma experiencial planteado por Wilson al inicio de la ponencia se resuelve a partir de esta idea. La reacción que genera el instante descrito al voltear la escalera del Museo Alts de Schinkel es equivalente a lo que el propileo genera en relación al Partenón. Resultados. Los resultados obtenidos se clasificaron en 2 apartados. La que se dio en el curso de Teorías de Arquitectura a partir de edificios existentes, utilizando la partitura como herramienta de análisis. La que se dio en el curso de Proyectos Arquitectónicos como herramienta de concepción, exploración y síntesis.
En ambos casos resultó evidente que la partitura sirvió como complemento pedagógico. Cuando un estudiante de arquitectura intenta grabar una experiencia arquitectónica, necesita encontrar su propia individualidad. Jorge Luis Borges argumenta que no hay satisfacción alguna al contar una historia tal como sucedió. Existe la posibilidad de manipular asuntos que podrían parecer insignificantes. La distinción de Borges se vuelve relevante cuando el estudiante graba y orquesta una experiencia arquitectónica, ya que provee la oportunidad no solo de percibirla y entenderla, pero eventualmente de apreciarla y proyectarla. Conclusiones. La partitura musical occidental evolucionó a través de un lento proceso que inició en el siglo X y terminó en el siglo XX. Una evolución similar de la idea de partitura arquitectónica no solo es deseada, sino esperada. El poeta andaluz Manuel Machado, miembro ejemplar de la generación del 98, hizo suya esa gloria paradójica que consiste en ser perfectamente ignorado, pero admirablemente sentido y comprendido. Si la idea presentada evoluciona y se transforma con el tiempo a una convención aceptada de partitura arquitectónica, desearía el mismo destino y como él no pediría más. Pasamos a la segunda parte. Bueno, citando a José Ortega y Gasset en su texto sobre el estilo en arquitectura. Bueno, Ortega y Gasset dice: la arquitectura no puede ser un arte exclusivamente personal. A la derecha tienen esta imagen del proyecto que ganó Corbusier para el Palacio de los Soviets, junto con los competidores que entraron en este concurso estaba su maestro, Augusto Perret, y esta es su propuesta. Siguiendo con la cita, es un arte colectivo, el genuino arquitecto es todo un pueblo. Este da los medios para la construcción, da su finalidad y da su unidad. Los edificios son un inmenso gesto social. El pueblo entero se dice en ellos. Creo que es evidente las dos posiciones en ambas posturas. Gana Corbusier, pero como saben, no se construye. La experiencia de la arquitectura no puede desligarse de la experiencia de su entorno natural o urbano. La secuencia espacial del Palacio Pitti al Palacio Viejo demuestra que la experiencia de la arquitectura es interdependiente de la experiencia de la ciudad florentina. Son tan importantes el Puente Viejo y el Palacio de los Oficios como los palacios ya mencionados. Una buena parte de los edificios consagrados en el siglo XX olvidaron por ignorancia o indiferencias este principio fundamental de la arquitectura. La Sexta Avenida en Manhattan es un buen ejemplo de ello. Se culpó en parte al estilo internacional, pero este no es un asunto o un problema de forma, sino de fondo. Mies van der Rohe nos demuestra que sus edificios en Chicago conforman el espacio urbano de manera magistral. El conjunto del Federal Center es un buen ejemplo. Con algunas contadas excepciones, los arquitectos y por ende los edificios del siglo XX se centraron en el tema del ser. Peter Buchanan comentó en su curso que impartió hace unas semanas en el ITESM durante el verano que estos edificios generan ciudades para hacer cosas y dependen en esencia del petróleo, hasta ahora ya no, pero antes barato, y por ende del automóvil. Nuestra ciudad es un claro ejemplo de este modelo. Los arquitectos del siglo XX se olvidaron de un principio esencial, el saber estar. Este tipo de edificios proporcionan el desarrollo de la vida urbana. El jazz es sin duda alguna una de las contribuciones artísticas y musicales más vitales del siglo XX. En el jazz, cada miembro del conjunto debe tener la voluntad y capacidad de escuchar, entender, improvisar y de saber estar. La experiencia directa de la arquitectura es, como ya se dijo, una parte esencial en la formación de un arquitecto.
2 viajes recientes, uno a Inglaterra, otro a Colombia, me han otorgado una serie de lecciones que sustentan y ejemplifican la tesis de Ortega o el saber estar de la arquitectura. Les mostraré algunos edificios que vivencié y documenté en Cambridge, en Inglaterra, y en Cartagena de Indias y Bogotá, en Colombia. La ciudad de Cambridge, en Inglaterra, alberga a la conocida universidad y es un pequeño college fundado en 1964, que lleva el nombre del naturalista inglés Charles Darwin. En 1994, la firma de arquitectos Dixon Jones, que probablemente nadie conozca, terminó un edificio para un pequeño centro de estudio para el Darwin College. El emplazamiento ofrece 4 situaciones contextuales. Hacia el norte una calle, hacia el sur un río, hacia el oriente una cabecera urbana y hacia el poniente un edificio medieval. El edificio responde a la calle con un muro ciego de ladrillo y una cubierta inclinada, colaborando a la definición y el carácter medieval de la calle, retomando la altura y cornisa del muro de ladrillo existente. Hacia el río el edificio se abre, asomándose a él con un franco carácter de navío. El acelerado envejecimiento de la fachada de madera de olmo le da una imagen atemporal al edificio. En este caso, se retoma en la escala mayor la plataforma del edificio existente y en la escala menor los balcones y las ménsulas de madera. En su interior, el centro de estudio se organiza linealmente en 2 pisos con un vestíbulo y 4 módulos de trabajo individual y colectivo. En la planta baja se genera el área de estudio colectivo. El muro ciego de ladrillo recibe un extenso librero, resolviendo el área de acervo y la circulación, dando acceso a 4 cubículos independientes de estudio grupal. En la planta alta se genera el área de estudio individual. Los cubículos se asoman hacia el río y se ventilan de manera natural. El segundo destino, Cartagena de Indias, ciudad portuaria amurallada, fundada en 1533 y nombrada Patrimonio Histórico de la Humanidad en 1984 por la UNESCO. En Cartagena existe una vieja tradición de ilustres piratas. De los antiguos destaca Sir Francis Drake. Para los ingleses, un héroe; para los españoles, un desgraciado a quien apodaron Francisco el Dragón. Es bien sabido que en la actualidad a los piratas se les trata con respeto en Cartagena, por lo que resulta provechoso conocer a uno si además de pirata es un gran arquitecto y un aficionado a la buena comida y sus correspondientes sobremesas. El Santísimo es un restaurante donde comen los curas y los piratas de Cartagena. Uno de los platos ofrecidos, los langostinos Vishnu, envueltos, cocinados y servidos en una hoja de plátano, ilustran la esencia de la ciudad y la arquitectura cartaginense. Al abrir la hoja de plátano se descubren los encantos visuales, olfativos y gustativos del plato. De igual modo, para descubrir los encantos de la ciudad de Cartagena, uno debe penetrar la muralla. La muralla funciona como envolvente, contenedor y referente. Dentro de ella sucede la vida urbana en sus callejones y en sus calles, en sus plazas cívicas y en las religiosas. La arquitectura cartaginense se debe descubrir como la ciudad y los langostinos Vishnu. La casa Serrano sigue el esquema típico de la casa de patio cartaginense. El esquema típico de la casa consiste hacia la calle en un muro ciego con balcones que se asoman a ella y un portal de acceso decoroso. Hacia el interior, un generoso zaguán da la bienvenida. Los espacios semiabiertos en planta baja y semicerrados en planta alta se adosan a las 2 o 3 colindancias que tengan. Se organizan en torno a un patio con vegetación en 2 niveles, rematando con un pozo de iluminación y ventilación con una pila que tempera el confort de la casa. Sobre este esquema básico se da una enorme variación de alternativas que ofrece siempre una digna calidad de vida con distintos estándares.
La Casa Serrano sucede dentro de los límites que generan sus 4 colindancias. Cada centímetro es un espacio interior o de transición. No hay servidumbres ni residuos. La vida privada de los habitantes de la casa se da de manera introvertida y decorosa, desarrollándose en torno a un patio con una palma y en 2 niveles. Hacia el límite posterior se genera el pozo de iluminación y ventilación, con una pequeña alberca que refresca la casa y a sus moradores. La Casa Serrano fue la sede para desayunar, comer y cenar para los profesores del taller de Cartagena durante la segunda semana de actividades, por lo que tuve la oportunidad de habitarla y disfrutarla durante una semana completa. La Casa Uribe es la casa de descanso de un hombre sumamente adinerado en Colombia. Hacia la calle se muestra como una casa más, sin ostento ni pretensiones. Al entrar se atraviesa un zaguán que te dirige a un pórtico que enmarca lo que en principio parece ser un patio con mucha vegetación. Uno esperaría encontrar las variaciones de la casa típica cartaginense en torno a un patio. Sin embargo, no es así, ya que al entrar al patio uno se encuentra literalmente con una selva dentro del corazón de la manzana, llena de helechos y flores exóticas. En esta casa la idea de edificio no existe. Lo que existe es una colección de espacios abiertos y de transición que ingeniosamente articulan 3 propiedades que conforman la totalidad de la casa. Termino con 2 obras de uno de los grandes arquitectos latinoamericanos del siglo XX, Rogelio Salmona. La casa del ilustre escritor colombiano Gabriel García Márquez, también en Cartagena de Indias, refleja una astuta estrategia que garantiza una certera respuesta de emplazamiento en esquina. Un muro repite a manera de eco el ademán de la muralla. Este define los límites de la propiedad y contiene la casa y su jardín hacia su interior. El muro ciego se entreteje en las distintas escalas con las alturas de los muros existentes de la propiedad contigua, en las colindancias que remata con la muralla. En la otra colindancia, la volumetría de la casa continúa con la altura dominante de la cinta urbana y con el color del muro frente a la casa. El arquitecto firma la casa con una sutil cenefa de ladrillo, el material que lo caracteriza en la mayor parte de su obra. De Cartagena nos vamos a Bogotá. En estos croquis vemos la fascinación de Salmona por los acentos verticales entre la estructura de las ciudades. Arriba en Cartagena, abajo en uno de los primeros esquemas para las torres del parque. En este primer bosquejo, de acuerdo a Germán Telles, Salmona ataca el problema general de modo escultórico con un solo edificio. Conforme va evolucionando el proyecto, esta alternativa queda invalidada y desarrolla un esquema volumétrico en 2 bloques y posteriormente en 3. Incorporando progresivamente el espacio urbano circundante y el paisaje más distante. Salmona se aparta radicalmente de lo que hubiese sido la solución obvia de la época racional y funcionalista. Si, quizá algunos recuerden, Salmona estuvo en el TEC y al final alguien le preguntó qué le había aprendido a Le Corbusier y él dijo pues que finalmente lo que le aprendió, lo que hizo fue hacer exactamente lo contrario. Creo que aquí fue donde finalmente yo me doy cuenta y entiendo por qué. Apela por la importancia y prioridad del espacio abierto para la vida común y una arquitectura engendrada por las presencias cercanas o lejanas de su contexto urbano y formalmente ligada al mismo. Le deja a la ciudad de Bogotá un testimonio de urbanidad y un conjunto de edificios que responden a las problemáticas de la vivienda en la ciudad contemporánea. A la distancia, las torres aparecen como un hito urbano. Al caminar por el conjunto, el edificio se entreteje con el parque, diluyendo los límites de propiedad, ofreciendo espacios para encontrarse y para pasear.
El sistema de generatrices de trazado radial ordena los ejes estructurales y el perímetro volumétrico, que definen los espacios interiores de cada edificio, genera espacios de transición que sugieren destinos, conforma espacios exteriores ofreciendo lugares para la lectura, el juego, el cortejo o la reflexión, abrazando y asomándose a la Plaza de Toros de Santa María, para ovacionar los domingos en temporada taurina al diestro colombiano César Rincón y verlo salir cargado a hombros de la plaza. Muchas gracias. Buenas noches. Agradezco la invitación, ¿verdad?, a estar con ustedes, ¿verdad?, aquí. Quiero empezar diciendo lo siguiente. En la síntesis que Rodolfo me presentó de su ponencia, ¿verdad?, muy bien escrita, ¿verdad?, no me dio una idea muy clara, ¿verdad?, de lo que iba a tratar su plática en general, y sobre todo su énfasis tan fuerte, ¿verdad?, en la cuestión de las relaciones entre música y espacio arquitectónico. Sin embargo, ¿verdad?, para mí, desde hace mucho tiempo, ¿verdad?, estas relaciones entre música y espacio arquitectónico, el hablar de secuencias arquitectónicas, el hablar de secuencias musicales, siempre me ha parecido, ¿verdad?, que es obvio. Y yo quisiera tomar algunas de los ejemplos que Rodolfo mencionó en su plática. Entre otros ejemplos, ¿verdad?, él habló de algo que me recordó muchísimo, ¿verdad?, una experiencia que me gusta mucho vivir cuando voy a la Ciudad de México. Ir a Tacubaya, tomar la calle de General Ramírez o algo así, ¿verdad?, que va a dar al bosque Chapultepec. Y esta calle, pues para mí es muy singular porque ahí está, casi llegando a la esquina, ¿verdad?, la casa de Luis Barragán, y enfrente la casa de otro arquitecto mexicano a quien yo admiro mucho, ¿verdad?, la casa de Enrique del Moral. Cuando yo conocí por primera vez la casa de Luis Barragán, yo sabía que estaba por esta calle y más o menos, ¿verdad?, a qué altura. Y entonces me fui caminando una cuadra antes de llegar al bosque de Chapultepec. Y me fui caminando, ¿verdad?, por esta calle. Y digo, bueno, ¿dónde está la casa de Luis Barragán? No la veo, ¿verdad? La calle es una calle típica de Tacubaya. Finalmente, al aproximarme un poco más, dije, esas cosas que están sobresaliendo ahí me recuerdan a Luis Barragán. Y seguí caminando y entonces de repente veo, ¿verdad?, un cuadro que sobresale ligeramente de la fachada de una casa.
Digo, mira qué raro, esto me recuerda a la cuadrícula que tiene la casa de Luis Barragán. Y entonces, ¿verdad? Finalmente dije, pues es la casa de Luis Barragán. A simple vista, ¿verdad? La casa de Luis Barragán no se distingue del resto, ¿verdad?, de las casas de esta calle, que a mí me parece una cualidad extraordinaria, ¿verdad? La casa de Luis Barragán es una de las tantas casas que forman el listón, ¿verdad?, de esa calle. Pero ya entrando, ya cuando estaba en la casa, y bueno, voy a entrar. Entonces, toco la puerta, ¿verdad?, y ya confirmo que es la casa de Luis Barragán, pido permiso de entrar y me lo dan. Entonces abrieron la puerta y entro a través de un pasillo muy estrecho y largo y muy oscuro. Para eso, ¿verdad?, hay que subir un escalón o algo por el estilo, ¿verdad? Y adosado a un muro, ¿verdad?, creo que hay una banca corrida. Entonces, ¿verdad?, camino por este espacio, ¿verdad?, largo, y me topo, ¿verdad?, con un escalón o dos escalones, ¿verdad?, y una puerta. Y entonces ya me abren la puerta. Y entro, ¿verdad?, a un espacio, ¿verdad?, que se desarrolla longitudinalmente, pero perpendicular al espacio. Y entonces, después de pasar por este zaguán angosto, ¿verdad?, estoy en el vestíbulo de la casa de Luis Barragán. Por un lado, por el lado derecho, ¿verdad?, las características lumínicas, ¿verdad?, son de una penumbra un tanto densa. Y se ve algo como una puerta, ¿verdad?, hacia la derecha. Y enfrente a mí hay dos puertas pequeñas, ¿verdad?, o tres, no recuerdo exactamente cuál. Pero al voltear hacia la izquierda, ¿verdad?, que me veo obligado a hacerlo porque hay una luminosidad que no existe del otro lado. Entonces veo la famosa escalera de la casa de Luis Barragán. Y esta escalera, ¿verdad?, es una escalera que en ese momento no tenía barandal. Pero todo este espacio, ¿verdad?, largo, ¿verdad?, está iluminado por una ventana que está en el descanso de la escalera, ¿verdad? Entonces esta ventana ilumina de una manera muy intensa todo este final, ¿verdad?, que se acentúa, las calidades lumínicas se acentúan porque la escalera termina en el descanso, sí, pero el descanso está decorado por una pintura de Geritz, que es un lienzo recubierto con lámina de oro, ¿verdad? Entonces, la luz que entra por ahí y que incide sobre esto, ¿verdad?, le da una luminosidad, ¿verdad?, que realmente es extraordinaria en este lugar. Entonces, ¿verdad?, como en la casa de Luis Barragán todas las puertas están cerradas, uno tiene que ir, uno adivina, bueno, la puerta que tiene que estar en el extremo derecho, ¿verdad?, es una puerta que tiene que llevar a un lugar importante, y efectivamente este lugar es la estancia. Pero la estancia, ¿verdad?, es un lugar que también tiene una gradación lumínica para entrar. Entonces, al abrir la puerta hay penumbra, pero hay ciertos aspectos, ¿verdad?, que nos dicen, bueno, para allá tiene que haber una luz, para allá tiene que haber otra. Así uno caminando y de repente se encuentra uno ya volteando y uno ve
la gran ventana esa que sale en todas las revistas, ¿verdad?, que está formada por 4 cristales, ¿verdad?, divididos por unos manguetes que están en cruz y que está dando directamente al jardín. Entonces, ¿verdad?, pues todo esto, ¿verdad?, le da a uno, ¿verdad?, vivencias muy intensas del espacio arquitectónico, que no tiene uno más remedio que relacionarlos, ¿verdad?, con cuestiones musicales. Uno, ¿verdad?, al ir caminando por allí, está traduciendo todas estas experiencias a melodías, ¿verdad?, o melodías o tonos o algo así que nos van, ¿verdad?, o que los vamos nosotros imaginándonos, dándonos, ¿verdad?, a medida que caminamos y que entramos y que empezamos a ser sensibles a todos los diferentes cambios lumínicos que hay dentro de este espacio arquitectónico, ¿verdad? Para mí, especialmente, toda experiencia arquitectónica, ¿verdad?, para mí siempre está acompañada por cuestiones musicales, ¿verdad? ¿Qué música es? Pues quién sabe, ¿verdad? A veces me recuerdan, ¿verdad?, algunos trozos de música que yo quiero mucho, ¿verdad? Y también, ¿verdad?, que afortunadamente conozco un poquito de la historia de la música y todo eso. Y pues sé cuando una música fue escrita en el siglo XVIII, en el siglo XVII, en el siglo XX, etc. Y entonces voy completando la experiencia arquitectónica con todo esto, ¿verdad? Y de repente me encuentro que, por ejemplo, yo puedo disfrutar más plenamente de una visita a la casa de Luis Barragán si yo estoy evocando, ¿verdad?, la música de Scarlatti, de Domenico Scarlatti, por ejemplo. Entonces, ¿verdad?, pues obviamente para mí siempre la experiencia arquitectónica, ¿verdad?, la relaciono con experiencias musicales, ¿verdad? Y eso, ¿verdad?, me ayuda mucho a sentir, ¿verdad?, y a ser significativas, ¿verdad?, la experiencia arquitectónica de ir caminando, de ir distinguiendo, de ir identificando los diversos ambientes que existen en la casa, ¿no? Para mí, ¿verdad?, siempre es muy importante, ¿verdad?, siempre que me refiero a la arquitectura, a la experiencia arquitectónica, ¿verdad?, pues no puedo, ¿verdad?, desprenderla del aspecto musical. Me gustaría saber qué piensan ustedes de estas relaciones, ¿verdad?, entre la percepción arquitectónica, del espacio arquitectónico, y si acaso ustedes también tienen, ¿verdad?, esta referencia, ¿verdad?, a cuestiones musicales, ¿no? Sí, buenas noches. Muchas gracias a los dos por su presencia. Para mí en lo personal, venir a escucharlos es conmovedor y alienta en los tiempos que vivimos. Qué envidia, Macario, te ves como nuevo. Y aquí mi querido Rodolfo se ve con mucho más madurez de la que aparenta en su persona. Te felicito, es un deleite haberte escuchado. Nos llevaste por un recorrido, a mí en lo personal, por varios sentidos, y terminaste dándome mucha hambre. La exposición de Macario también se me hace espléndida, refleja muy bien tu forma de ser,
tu vitalidad y lo que te mueve en relación a la presentación del doctor Rodolfo. Yo creo que todos en esta sala les estamos muy agradecidos por compartir sus experiencias y hacernos olvidar un rato lo que hoy vivimos en nuestro ámbito. Muchas gracias por compartir. Muchas felicidades, Rodolfo, y también al arquitecto Macario. Para contestar un poco lo que preguntaste, Macario, pues primeramente se me hace muy interesante también la relación entre la arquitectura y la música, que como dices tú es algo que resulta evidente, pero lo más interesante es llevarla a una metodología que nos ayude a componer como arquitectos, utilizando esa sensibilidad de la música y que se transporte a las aulas para que el alumno aprenda de algo que yo creo que es algo natural, el sentido ese del ritmo de música que todos llevamos dentro. Y otra cosa también muy importante es la crítica final de la arquitectura que no tiene esa narrativa, que no busca la armonía y el establecer relación con el lugar, esa que es a lo mejor un grito y que se entiende de una manera muy fuerte, como mucha de la arquitectura moderna, que no tiene esa necesidad el ser humano de recorrerla para entenderla, porque le da de golpe y la entiende completa, y eso realmente yo creo que se intuye en la última parte de tu presentación, Rodolfo, y de ahí yo creo que parte a mucha de la reflexión, que es un mensaje para todos los diseñadores y los arquitectos. No sé si quieras agregar o quieran agregar algo al respecto de esto último. Sí, definitivamente. Le comentaba a Julieta que, pues como cualquier tesis, tienes que acotar los límites de lo que tienes que desarrollar, pero que era pues una parte que no puedes desligar. La arquitectura y la ciudad es una sola cosa. Entonces me interesaba dejar muy claro que pues, los dos asuntos siempre han estado presentes, pero en el desarrollo de la tesis hubo que pensar en la arquitectura más como el edificio y no tanto su relación con la ciudad. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Bueno, buenas noches. Yo quiero compartir pues más que nada contigo digamos, el fundamento de tu tesis, que inconsciente o conscientemente, en mi caso, me motivó a inscribirme en un curso de composición musical. Pero como no sé nada de música, me quedé igual o peor. Entonces, lo que quiero comentar, si es que hay aquí algunos de los directores de nuestras universidades, que el incluir una clase en el plan de estudio referente a la música, al entendimiento de la partitura como tú lo hiciste, sobre todo para los chavos, muchos de ellos ya están dentro de la música, pero la mayoría no, como en mi caso. Yo por inquietud vi un curso en el TEC precisamente, aquí en la prepa, y dije, pues me voy a meter, pensando, yo llevaba, unos fundamentos muy rústicos de la música, pero era algo más importante, era composición musical, y digamos, siento que realmente lo sentí, y lo compruebo con tu trabajo, de que sí hay una relación. O sea, en mi caso y en la manera de componer, porque componemos, los que diseñamos, siempre lo he sentido como que natural, pero el refuerzo de un entrenamiento, como en este caso la música, sí sería muy provechoso. Deberían de incluir una clase o una parte de la educación, del entrenamiento, con esa información que es muy interesante. Me supongo que en tu caso tú la tienes. No. O al contrario, fue una derivación de tu estudio, de tu análisis. Pues igual que en tu caso, fue siempre un deseo. Yo creo que si toco algo es la puerta
y de ahí nunca avancé. Tuve clases de piano y de guitarra, pero me parece que existe una precisión que es muy importante. Entre otras de las charlas con Carlos Mijares, él insistía mucho. Y él fue maestro mío aparte. En esta distinción que estás haciendo entre componer y diseñar. Así es. Entonces, componer es una cosa, diseñar es otra. Y como que nos enfocamos más en el tema de el diseñador de objetos, y la idea de composición pues no está. Y finalmente la idea también de componer secuencias, ¿sí?, está implícita. Así es, así es. Sí. No se oye, no se oye. Pero tú sí te escuchas. Perdón. Yo quería aprovechar, Rodolfo, mucho de la yo creo que hay que decir del conocimiento. El conocimiento, cuando va evolucionando, va llegando a grados de sofisticación. Y quiero plantear esta presentación como un grado un poco inédito de sofisticación del conocimiento y el entendimiento de la arquitectura en Monterrey. La verdad me tienes bastante azorado positivamente. Creo que el esfuerzo que hiciste en armar todo un herramental muy grande y muy bien articulado, se necesita mucho rigor intelectual y muchas horas de pensamiento. Además se necesita una enorme cultura para entender no solamente la arquitectura en sí, sino justamente entrar a estructuras de pensamiento filosófico o estructuras de otro tipo de crítica o teoría de la cultura. Justamente hace unos momentos mencionaba la importancia de la crítica en el mundo de la arquitectura. Yo siempre he sentido muy ranchero y muy de poco nivel, siempre denostar que además ni existe la crítica de arte o la crítica de arquitectura. Creo que es un gran problema que hace falta en la comunidad porque no nos sofistica, al revés, somos muy primitivos. Y yo creo que esta herramienta que nos regalas y esta aportación que nos haces, también quiero relacionarla con la frase esa preciosa que nos compartiste de Miss cuando le hablan o le preguntan de su pabellón, que él advierte o por lo menos intuye que probablemente fue un momento luminoso de su vida, el pabellón de Barcelona. Yo quiero asumir esto que nos presentas como un esfuerzo muy grande, porque son muchos años de estudio, y yo lo recibo verdaderamente con mucha alegría, porque justamente cuando vamos construyendo el conocimiento se va haciendo como tú lo haces, ladrillo por ladrillo, pero con conceptos y con ideas. Para mí la crítica es la base de la teoría y la teoría es la cimentación de la creatividad. Y creo que la aportación que haces es muy interesante. Lamentablemente en este término de tiempo de una sesión de la academia es imposible entrarle, pero yo creo que merece muy buenas charlas y probablemente hasta tequilas. Te felicito mucho. Muchas gracias, Ricardo, y pues los tequilas cuando tú me digas. Sí, buenas noches y muchas gracias. Como decía el arquitecto recién, Ricardo, es una noche, y la arquitecta también, es una noche diversa en una época de un estrés sostenido. Gracias a Dios. No sabía que me iba a poner tan nervioso como el arquitecto Macario, porque lo veo. Pero lo primero que quiero reconocer es el reconocimiento que el doctor hizo del arquitecto Macario cuando empezó a comentar su tesis. Y eso me lleva, tratando de enlazar con lo del arquitecto Ricardo, que de la vastedad cultural
que hace falta. Creo que también hace falta una vastedad espiritual que suele estar, que a veces la vemos resumida en un profundo agradecimiento. Creo que es lo que él quiso hacer cuando, antes de exponer su enorme trabajo, de su enorme sensibilidad y su profunda penetración intelectual, diciendo de que en el fondo del corazón tenía algo de todo eso. No sé por qué lo relaciono al arquitecto Rodolfo Barragán con otro arquitecto Barragán que yo conocí hace 25 años, cuando estábamos haciendo un programa de maestría para la UDEM. No sé si sea su padre porque se llaman igual. Creo que es una eminencia cultural y como arquitecto me dejó la sensación de alguien sumamente consistente, íntegro. Entonces estoy viendo, por un lado, él no habló de su papá, que creo que es una gran persona, digo, que es ejemplar como arquitecto, en el sentido de la arquitectura, en el sentido de su idea de la arquitectura ciudad, que casi decía en aquella época que casi no conocemos aquí en Monterrey. Están sucediendo muchas cosas culturales en Monterrey hoy en día. Por un lado, es decir, esa es la base de nuestro doctor, que a través de esta tesis vemos el alcance que ha podido darle al fondo de su corazón y cómo llevarlo al campo del intelectual y penetrar en una enorme cantidad de rendijas que hacían falta para darle forma al tamaño de ese corazón que hace reconocer a su maestro desde el principio y que integra la arquitectura como una experiencia, que es una experiencia histórica, pero es una experiencia emocional profunda. El cariño que un buen maestro tiene a su alumno es mayor que el cariño que alguien tiene por su padre. Así como el arquitecto lo veía tan emocionado, porque el buen maestro quiere más a sus alumnos que a sus hijos. Entonces quiero reconocer eso y es sumamente formativa para nosotros el trabajo, que creo que, como dijo el arquitecto Ricardo, que hay que penetrarlo muchísimo, que creo que resume una enorme experiencia de una gran vastedad, pero por otro lado, lo que quiero poner en el fondo de todo esto es que hay un gran corazón detrás de todo esto, es decir, que hay una educación profunda, familiar, que veo en el doctor, y veo que en esa educación profunda está el reconocimiento de aquellos que nos han dado la base y que esas bases, que las alturas que nosotros podemos llegar es del tamaño de las bases emocionales, culturales que tenemos, de transmitir la integridad de persona a los más aromáticas alturas de la intelectualidad. Muchísimas gracias. Estoy yo también muy sorprendido, muy agradecido, y creo que este trabajo nos está dando una nueva pauta para la excelencia que debe tener la Academia Nacional de Arquitectura en Monterrey. Le agradezco muchísimo, doctor, y le agradezco mucho a Dios que usted haya tenido un maestro tan grande como el arquitecto Macario y su papá. Pues, muchas gracias. A ver, pues felicitarlos mucho a los dos. Yo he tenido la suerte de aprenderles bastante, a Macario y a Rodolfo, y creo que continúo aprendiéndoles, siempre me siguen sorprendiendo. Cuando mencionaba a Rodolfo, cuando empezaste el inicio de la conferencia, ese viaje que hiciste con el arquitecto Macario, que yo no supe que era con el arquitecto Macario, todavía tengo en memoria muchas de esas imágenes que me hicieron a mí revivir, y creo que sensibilizarme mucho al entender cuando tú las narrabas, qué sensaciones para ti pues ocurrieron en todos esos espacios. O sea, me acuerdo de estudiante en el 94, si mal no recuerdo, en clase de teoría,
y bueno, pues de ahí seguir aprendiendo con ustedes y bueno, compartiendo tantas experiencias y anécdotas. Gracias. Pues gracias, se corresponde, Sandra. El juez de plaza tiene que... Le damos por favor un aplauso a Rodolfo y al arquitecto. Agradecemos su participación, las reflexiones que has compartido con nosotros, Rodolfo, por esta excelente conferencia, y al arquitecto Macario Aguirre por su participación, también por los comentarios, por aclararnos también ciertas cosas que él ha vivido, sobre todo en la Casa Barragán. A los dos, muchas gracias. Ahora les vamos a entregar un reconocimiento por su excelente participación y por esta enriquecedora charla que han dado esta noche. El capítulo en Monterrey de la Academia Nacional de Arquitectura de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos AC otorga el presente reconocimiento al doctor Rodolfo Barragán Delgado. El capítulo de Monterrey de la Academia Nacional de Arquitectura de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos otorga el presente reconocimiento al arquitecto Macario Aguirre Puente. Gracias, arquitecto. Gracias. Por último, unos avisos. Los invitamos a asistir a un ciclo de conferencias titulado Transformación y Crecimiento Monterrey, 200 años de historia, que la Academia Nacional de Arquitectura, junto con el Museo de Historia Mexicana, estamos organizando. La primera conferencia se va a dar el próximo lunes 9. Son 6 conferencias y un panel que cierra el ciclo. La primera conferencia, que es este lunes próximo, se llama Orígenes de la Ciudad, Primeros Asentamientos. La segunda conferencia se titula Los trazos y los planos, cartografía de la ciudad de Monterrey, será el 23 de agosto. El tercer tema son las grandes construcciones, ingenieros y arquitectos, que se impartirá el 20 de septiembre. La cuarta es la industria en Monterrey y sus estructuras, se dará el 27 de septiembre. La quinta conferencia es sobre el urbanismo moderno, proyectos y planes de los años 50, 60, 70 y 80, ya será en el mes de octubre, el día 25. La última conferencia es el día 6, se titula La ciudad posmoderna, estrategia de negocios, es el 8 de noviembre, y concluimos el ciclo con un panel de discusión donde participarán los 6 ponentes de las conferencias en la fecha que corresponde a la última sesión del año de la Academia Nacional de Arquitectura. Esta información con mayor detalle la puede proporcionar el museo, también la academia si ustedes están interesados, pero los esperamos el próximo lunes 9 para iniciar este ciclo. Por último, también agradecemos a los amigos de la Academia Nacional de Arquitectura, que sin ellos no podemos hacer posible todos estos eventos, mencionando entre los amigos a Render Solution, a Multimedia, a Hunter Douglas, Terza, a la revista Forum, a Casa Italia, que nos proporciona siempre el mobiliario, a Kimichi, que son los que nos registran el video sesión por sesión, a Vicente San Martín, que siempre registra fotográficamente cada uno de los eventos que tenemos, Espacio Inteligente,
entrópica que maneja nuestra página, y a todos muchas gracias. Los esperamos en la próxima sesión, que tendrá lugar el día 6 de septiembre a la misma hora en este mismo recinto, y siendo las 9:05 de la noche, damos por cerrada esta sesión. Muchas gracias. Espera.